Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate en este día importantísimo, 15 de septiembre. Espero que todos hayan tenido un lindo día de la independencia. Vamos a hablar exactamente de eso, de lo que fue la independencia en El Salvador. Vamos a ligarla también en el papel de la Iglesia en lo que fue la independencia. Tengo a dos historiadores, dos doctores en historia y los presento inmediatamente. Adolfo Bonilla, historiador y catedrático del Viceministerio de Ciencias y Tecnología. Buenas noches, bienvenido, Luis. Buenas noches, gracias por la invitación a hablar de un tema tan apasionante. Sí, vamos a hablar, tratar, digamos, de entender todo lo que fue la independencia. Y también nos acompaña el padre Luis Ayala, sacerdote y doctor en historia. Buenas noches, padre, bienvenido. Gracias por la invitación y un gusto estar con todos los salvadoreños en este día de la casa, ¿no? Bueno, estamos ahí. Tenemos mucho que hablar, vamos también a saludar, y hay que saludar, por supuesto, y con mucho gusto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, el 15 de septiembre de 1821 fue realmente cuando se declaró la independencia de Centroamérica, entre los cuales estaba El Salvador. Y de ahí para adelante se forma lo que es una federación de provincias centroamericanas, que luego viene, al año después viene México y toma posesión, ahí nos van a contar exactamente cómo fue, pero empieza la historia ya de independencia, aunque el grito fue de años antes, pero la independencia empieza en 1821. ¿Es verdad, Adolfo? Sí. Así es. Se debe considerar 1821 como el inicio de la independencia, como el día de independencia de El Salvador. Sí, es la declaración de independencia de Centroamérica. Pero lo importante es entender que esto es un proceso, porque es un cambio de época. Primero, digamos, está el Renacimiento, digamos, y la Reforma Protestante, que preparan la transición de la época medieval a la época moderna. Luego, con la modernidad, aparecen, digamos, ideas nuevas. Alrededor del liberalismo aparece la idea del contrato social, aparece el concepto del individuo, o sea, con sus derechos individuales. Ya estaban todas esas ideas en 1821. Claro, y estas ideas se enseñaban en la Universidad de San Carlos de Guatemala. No era algo desconocido para el liderazgo de la independencia. Entonces, digamos, también en la época de revoluciones. Está la Revolución Inglesa, liberal inglesa, la Revolución de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la primera independencia en América, que es la de Haití, en 1804. Luego comienzan todos los procesos de independencia. ¿El primer país que se independiza de toda América es Haití? Haití, 1804. No, de la América, esa es América francesa, porque era colonia de Francia. Sí. Pero la América hispana, los procesos de independencia comienzan como reacción a la invasión napoleónica. Venezuela es la primera que se independiza en abril de 1811 y luego ese proceso desencadena, digamos, ya hemos tenido antes el grito de Dolores en México, en el 10, pero ahí no hay un proceso de independencia todavía. Pero, digamos, la independencia de Venezuela es la que... 1811. Sí. Pero hay países anteriores, Chile y Argentina son 1810, si no me equivoco. 1810. Sí, pero ahí lo que pasa es que se forman juntas de gobierno. Juntas de gobierno. No hay sí. una declaración de independencia como tal. Pero, digamos, en Argentina es el 10, en Chile también, por ejemplo. Pero son juntas de gobierno ya Sí. nacionales, Sí. separados del poder español. No, es como lo que es el gobierno que se establece aquí en 1811, que es un gobierno, digamos, autónomo, pero reconoce
digamos, a España. como gobierno a España, a Fernando VII. Ya. Entonces, vamos de procesos de autonomía hacia procesos de independencia. Correcto. Sí, esa es la idea. ¿Los españoles vinieron con las ideas nuevas o no llegaron con esas ideas? Bueno, digamos, si usted lee al historiador John Lynch, o sea, digamos, son los españoles los que, digamos, con la reforma educativa ilustrada, son los que dan a conocer todas estas ideas. Porque, por ejemplo, si usted ve el plan de estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1782 ya se está enseñando a Cicerón, que es el texto con que estudia toda la teoría republicana, y a John Locke, Adam Smith, toda la idea liberal. O sea que prácticamente, digamos, las reformas borbónicas desarrollan, digamos, a Hispanoamérica, pero también plantan la semilla de la independencia. ¿Por qué? Porque si usted es educado y tiene una élite educada, empieza a considerar la independencia. Y Juan Pablo Vizcardo, el peruano, es el primero que dice que la América española está lista para la independencia, porque para él prácticamente Hispanoamérica es mucho más importante que España. Casi la considera un adorno. ¿Me entiendes? O sea, todas estas ideas de la independencia se van conociendo, y es la educación ilustrada, digamos, producto de las reformas españolas, las que dan a conocer todas las ideas modernas que llevan a la independencia. Ya. Padre, en El Salvador vivimos la independencia porque algunos historiadores han dicho que realmente en El Salvador no hubo, digamos, cierto, todo un proceso independentista y no hubo verdaderos patriotas luchando por la creación de una nación, sino que eran básicamente intereses de terratenientes que estaban, digamos, un poco... era más importante que la creación de un país. Aquí en el país lo que no hubo fue una guerra, como a diferencia de México, de Sudamérica, una guerra organizada en contra del Estado español o de la autoridad española, pero sí había una ideología de fondo que obviamente viene con la efervescencia de todo este pensamiento que se gesta en Europa y que llega a través de las universidades, a través de la misma iglesia, o sea, eran los ilustrados del tiempo, entonces llega a América Latina. Pero no se puede decir de que no había una idea de independencia, porque algunos tratan de plasmar a los próceres solo como personas ambiciosas, con intereses personales, y que lo que les molestaba era que les habían tocado el bolsillo. Exacto. Y que por eso querían sacudirse. Pues no, la verdad es que había un descontento social, político, económico. El descontento social porque todo lo que de aquí se captaba como recursos, tanto el diezmo en la parte religiosa como los impuestos en la parte civil, no retornaban en beneficio para El Salvador o para, en ese tiempo, San Salvador, la provincia salvadoreña. Entonces, eso creaba descontento. Iban para Guatemala. Después a Guatemala, primero a España, después a Guatemala. Primero a Guatemala, y si sobraba mandaban algo para España. Es decir, aquí la administración virreinal estaba en Guatemala. Entonces el dinero se iba para Guatemala. En la parte, estoy hablando en la económica, en la social, las escuelas. Aquí no se proyectaron la creación de escuelas, a diferencia de Guatemala, que ya tenía hasta una universidad. Entonces también, ¿dónde este dinero que se capta de acá? ¿Por qué no retorna? ¿Por qué nos cae en beneficio? Y en la parte religiosa, los diezmos que se captaban, que eran 40,000 pesos fuertes, había un descontento también generalizado. 40,000 pesos, eso era importante, ¿no? Era una suma para el tiempo. ¿Ah, sí? Que recogía en el año, entonces era algo significativo, importante para ellos. Entonces se alegaba de que por qué todo este dinero se captaba en la provincia salvadoreña, pero que no se obtenía ningún beneficio. De aquí la proclama cuando el primer grito de independencia, que vive el rey, pero que muere el mal gobierno. ¿Qué significa eso? Las autoridades peninsulares que nos han transportado de España y que nos están gobernando son ineficientes. O sea, no redundan en beneficio para el pueblo. Pero si ellos en un primer momento, en el primer grito de independencia, no hay una intención de independizarse del rey de España, para nada. O sea, si dicen vive el rey y muere el mal gobierno, es justamente un movimiento de autonomía de alguna manera. Pero a pesar de eso, un año después de que El Salvador es parte de este movimiento federativo centroamericano y se establece como fecha de independencia, inmediatamente después, Guatemala manda tropas, tengo entendido, a El Salvador para consolidar la unificación.
de los países. Y El Salvador rechaza esas tropas, ¿no? No, aquí es México. O sea, cuando la independencia, en el acta de independencia, se establece ese día, no en el acta exactamente, que se van a reunir en marzo del 22 para establecer el tipo de gobierno que los va a regir. En ese momento solo hay una declaratoria de independencia de España, pero ¿cómo nos vamos a gobernar nosotros si vamos a ser provincia independiente, si vamos a formar una federación, si va a haber un gobierno o un triunvirato, lo que fuera? O sea, eso se va a establecer en marzo del 22. ¿Qué pasa? Antes de que llegue marzo del 22, Iturbide ha ganado una parte de México, ni toda, y entonces manda a Vicente Filísula, que era su general, a Guatemala. El capitán general que estaba cuando la independencia acepta esto, hacen una consulta superficial por muchos municipios, algunos están de acuerdo, otros están de desacuerdo, al final dice, ustedes tienen que independizarse, tienen que doblegarse a nosotros. Ante México. Y aquí El Salvador libra su segunda independencia, entre comillas, porque se da entonces la guerra con México, y aquí ve el otro punto de la anexión a los Estados Unidos. Y era que Adolfo dijera. A ver. ¿Hubo guerra contra México? Sí, por supuesto. Y no solamente contra México, porque... ¿Dónde se dio la guerra físicamente? Bueno... ¿En todo Centroamérica? No, la batalla básicamente en San Salvador, Quesaltepeque, Nejapa, Santana, Atiquizaya. Sonsonate. O sea que fue El Salvador contra México, no Centroamérica contra México. Bueno, voy a explicar un poquito atrás. Sí. En el momento que se conoce el acta de independencia, primero, la reunión del 15 de septiembre, digamos, se hace porque Chiapas en agosto, o sea, Chiapas es parte del Reino de Guatemala, es una provincia, ha declarado su independencia de España y se anexa a México. Entonces, el 15 de septiembre, digamos, se convocan a los principales cuerpos políticos y eclesiásticos y se declara la independencia. Cuando esta independencia se conoce, la mitad de Centroamérica acepta la independencia con relación a España, pero se anexa a México. Se anexa Cartago, Comayagua, poquito después que Saltenango. Bueno, o sea, estamos hablando de parte de Guatemala, parte de Costa Rica, parte prácticamente de la mitad. Las capitales, o sea, Comayagua, o sea, León en Nicaragua, se anexan a México. Entonces Centroamérica queda dividida. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Junta Provisional Consultiva convocan un referéndum para ver qué se va a decidir. O sea, porque queda establecido en el acta la reunión del 2 de marzo del 22. Pero con las presiones, porque también, digamos, los mexicanos están poniendo presión para que todos se anexen. Entonces, hay un referéndum. Ahora, México está en otros problemas serios. Sí, claro. Sí, no, pero el emperador Iturbide ha llegado a México el 27 de septiembre del 21. Ya tiene controlado todo. Y entonces el historiador Mario Vázquez ha demostrado que a México le interesa Chiapas, fundamentalmente, porque Chiapas es una posible ruta del canal en Centroamérica. Hay tres posibilidades: un canal en Chiapas, un canal en Nicaragua y otro por el Darién. Entonces a México le interesa Chiapas, fundamentalmente. ¿Y qué pierde Guatemala finalmente territorio? Bueno, de todo el reino de Guatemala lo que le interesa es Chiapas, y quedó demostrado, porque Chiapas quedó ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a un corte y me explica sobre la guerra. Sí. Ya volvemos. Sí. El nacimiento, el instinto te guía hacia adelante. Aprendes a moverte para siempre alcanzar lo que más deseas. Sin importar si vas rápido o lento, siempre descubres nuevos comienzos y aprovechas todas las oportunidades para disfrutar tu vida. Nuestro propósito es acompañarte en cada uno de esos pasos, brindándote el apoyo correcto, simple, accesible y digital, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. BAC Credomatic. Tan tuyo que siempre tienes super ofertas. Arroz San Francisco precocido 5 libras, $2.50.
Tupac aceite Mazola Natural Blend Doy Pack 750 ml, $2.68. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros, $2.45. Papel higiénico Scott 1000 hojas 9 rollos, $4.99. Super Selectos, tu super. Bandesal reconoció el aporte de sus aliados de cooperación proveedores de fondos y de manera especial la destacada gestión de las 71 instituciones financieras que intermedian sus recursos a través de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Les motivamos a profundizar su trabajo a favor de los sectores productivos y así crear oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera delinquir. Ayúdanos a lograrlo pagando tus tributos a tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. A ver, ya hablamos de los otros países que estaban, qué ciudades apoyaban a México o estaban por anexarse a México, pero también en El Salvador, ¿no? Sí, ¿Había Salvador, alguna? Sí. Chalatenango, Usulután, San Miguel, Santa Pro Ana. mexicanos. Se anexaron a México, sí, dentro de la consulta que se hizo, si se querían anexar, Chalatenango, Usulután, San Miguel, Santa Ana, y básicamente lo fuerte San Vicente nomás permanece fiel a San Salvador. Solo San Salvador y San Vicente eran que dicen no. Los rebeldes en ese caso. Ah, no me digas. Sí. ¿Y explicar por qué? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos la segunda independencia de la cual no se ha hablado. Casi nunca va a que es la independencia de parte de la provincia de San Salvador. Entonces, el 5 de enero del 22, conocido el referendo, No puedo responder. el gobierno provincial constitutivo declara la anexión a México. Eso se conoce aquí el 11 de enero del 22. Inmediatamente, San Salvador, la ciudad de San Salvador, ¿verdad?, rechaza la anexión y se declara libre e independiente. Y simultáneamente también abolió la esclavitud. ¿Entiendes? San Salvador. Junto con eso. Sí, son dos cosas importantes. Entonces, y asume en el gobierno José Matías Delgado como intendente y una junta de gobierno, ¿verdad? Y el jefe militar es Manuel José Arce. ¿Y quiénes eran los líderes de otras ciudades que tenían la posibilidad de decir no? Bueno, el líder de San Vicente es Vicente Villacorta, que en el 24 es el primer jefe de Estado, ya en el marco de la Constitución Federal. Él fue también junto con San Vicente Salvador, Villacorta, independentista. Vicente Villacorta es un comerciante añilero que la familia lo mandó a estudiar a Belice y entonces conocía las ideas inglesas en Belice. Entonces, Vicente Villacorta es el líder de San Vicente que todo en esa crisis acompaña a San Salvador. Ahora, quiero explicar brevemente qué es lo que pasa. Entonces, claro, en Guatemala, como ha quedado el capitán general Gabino Gainza, entonces Guatemala comienza a organizar la toma militar de San Salvador. Y hay un momento que las tropas del general Alzú llegan a San Salvador y toman una parte en el barrio del Calvario. Son derrotadas y entonces se les persigue. Manuel José Arce
lo persigue hasta Santa Ana y luego lanza las tropas a tomar Sonsonate, porque Sonsonate es parte de Guatemala. Entonces ahí tenemos los albores de la anexión de Sonsonate a la provincia de San Salvador. Claro, luego, digamos, las tropas guatemaltecas, ¿verdad? O sea, logran recuperar Santa Ana y Sonsonate, ya bajo el mando del general que ha enviado Filísola, o sea, el emperador Iturbide, que es el general Filísola. Y entonces comienza una estiría floja en el cual San Salvador se organiza, digamos, organiza una asamblea, y en ese contexto es que San Salvador, digamos, decreta la erección del obispado, que era una de las grandes reclamaciones. Entonces, Matías Delgado y el liderazgo, y declaran como primer obispo a José Matías Delgado. Entonces, ¿Y se establece San Salvador como capital? Sí, no de toda la provincia, sino que San Salvador como ciudad. Entonces tiene como obispo Delgado y además el jefe político. Eso lo puede explicar mucho mejor. Sí. Es que aquí hay un problema. Sí. Cuando las aspiraciones de San Salvador desde 1808 había sido crear un obispado propio. Hubo una consulta a todos los municipios. Hay que entender que en ese tiempo crear un obispado era muy importante. Era muy importante. Era símbolo de poder, de grandeza y dinero. Control de los diezmos. Control de los diezmos, se le da una categoría alta para la provincia, etc. Entonces San Salvador, a través de un referéndum que se hace en el Archivo de Indias, acá aparece un legajo con 70 documentos, en donde todos los ayuntamientos piden a Delgado como obispo. O sea, Delgado era aquí la luz del pueblo, ¿no? En este sentido sigue, ¿no? Pero cuando la independencia, San Salvador ve una amenaza en la anexión a México. ¿Por qué? Porque dicen, el obispado va a quedar otra vez siempre solo en Guatemala y nosotros vamos a seguir siendo dependientes. ¿Qué hace la Junta? La Junta encabezada por Delgado. Ok, si México nos aplasta a nosotros y nos doblega, o por lo menos planteémosle un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Ustedes crean el obispado y nosotros nos sometemos para ver cómo pasan las cosas. Yo encontré una carta en el Archivo General de la Nación en México que le manda Vicente Felísola y le dice: México no acepta ninguna condición de parte suya, además ustedes no están en condiciones de exigir nada ni de pedir nada. Entonces Delgado se organiza y casi hay aquí como desmoralización, ¿no? Pero Delgado era un sacerdote, obispo formado en Guatemala. En San Carlos Borromeo, en Guatemala. Pero Delgado era el rector aquí de la iglesia más importante de San Salvador. Era como el sacerdote encargado de todo, el primo inter pares, diríamos en latín, ¿no? El primero entre iguales. ¿Quién lo nombra obispo? En la Junta de Gobierno, por los derechos de patronato. No era el Vaticano. No, porque en ese tiempo los obispos no nos nombraba el Vaticano. En ese tiempo el rey, por los derechos de patronato, elegía al sacerdote como obispo y el Papa solo lo confirmaba. Entonces daba la bula para que se pudiese hacer la consagración en el lugar o viajar, etc. Entonces, siguiendo con esta parte, porque quiero decir algo importante acá. Las mujeres son las que animan a Delgado, a Arce y a compañía a que no se rindan. Entonces, y son las que de alguna manera sostienen se vuelve a dar otro encontronazo contra Felísola, no los vence, pero la resistencia cada vez disminuye. Es interesante las crónicas de las guerras que se dan, de los encuentros. Ya mencionaba Adolfo algunos lugares, yo tengo bien grabado el de Atiquizaya, dice Atiquizaya, la parte casi occidental, ¿no? Fronteriza en Occidente. Entonces, que el encuentro que se da aquí y las mujeres llevan municiones, las mujeres llevan comida, las mujeres, o sea, tratan, ¿no? Entonces, yo creo que en la independencia también el papel de la mujer casi no se ha resaltado y es importante en esta anexión a México, son ellas las que de alguna manera hacen la resistencia y San Salvador, su resistencia centroamericana hace que al final Felísola que se viene con las tropas debilita a Iturbide y esas tropas que le hacían falta ya de alguna manera hace que colapse Iturbide. Okay. Ahora, hasta ese momento, 1820 y tanto, El Salvador era exactamente lo que es hoy día en superficie, ya era considerada estos 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Son El Salvador o no necesariamente? No, bueno, en ese momento San Salvador tiene 4 departamentos: Santa Ana, San Salvador, San Vicente y San Miguel. Sonsonate siempre fue parte de Guatemala. Hay que decir también que hubo un momento que
la provincia de San Salvador llegaba hasta la frontera con Honduras, porque Choluteca era parte de San Salvador. Choluteca, en Honduras, era parte. Sí, cuando se descubrió el mineral en Tegucigalpa, la corona le pasó el departamento de Choluteca a Honduras, y entonces por eso es que llega hasta el Huascorán. Pero en el proceso... Hagamos un paréntesis aquí. Sí. Uno siempre se pregunta por qué El Salvador es tan chiquito. ¿Qué fue lo que ocurrió para que fuera uno de los países más minúsculos de América Latina? Yo tengo una explicación, digamos, fue como un premio. Esta era la zona de mayor concentración poblacional y también tenía el centro productor de cacao. En Sonsonate en épocas precolombinas. O sea, Sonsonate hasta Soconusco abastecían el altiplano de cacao. Entonces, aquí la encomienda y los tributos eran importantes. Entonces, una población, digamos, es un centro de población importantísimo. Por eso es que se le dio el estatus de provincia, aún siendo pequeño. Entonces fue una especie de premio. ¿Pero por qué? Pero la explicación por qué se queda él pequeño, yo encontré en el Archivo de Indias también un documento, lo tengo la fotocopia, en donde el rey manda en 1808 una real cédula ordenando al capitán general de Guatemala que se extienda la provincia salvadoreña tantas leguas al oriente y tantas leguas al norte para que queden en proporciones similares. Los países. Los países. Hay dos cosas. A Guatemala no le interesaba que nosotros tuviésemos más territorio porque era pujante, como dice. Le tenían miedo. Claro. Tenía intelectuales El Salvador. Siempre ha tenido. Entonces, veían como alguna amenaza. Este paísito o esta provincia pequeña, si llega a ser más grande y con toda su riqueza, porque los ríos majestuosos y la campiña, etcétera, era fértil, entonces ven una amenaza también en ello. Pero viene otra cosa en contra de esta real cédula. ¿Cuál es? Que en 1811 se da el grito acá. Entonces la sedición comienza acá. Ya esto desvió el tema y no hubo tiempo para que se ejecutara la real cédula, porque en 1809 Fernando VII es aprisionado por Napoleón Bonaparte. Y entonces básicamente no hubo tiempo de ejecutar la orden que había dado el rey. Pero si nosotros no hubiésemos ido en el litigio que se tuvo de los bolsones, por favor, la isla Conejo y todo, si es que eso es nada, como decía aquí Adolfo, o sea, aquí nosotros, porque como nunca se ha profundizado en esto, pero definitivamente tendríamos que haber sido similares por lo menos a Guatemala, que es el más pequeño después de El Salvador, ¿no? Sí, concuerdas totalmente con eso. Sí, bueno, no es digamos, quien definía los límites era la corona. Y de acuerdo a la importancia. Entonces, digamos, en esto no hay responsabilidad de nadie. Simplemente fueron mapas. Bueno, definía la corona, pero algunos países entraron en guerra con sus vecinos y lograron nuestros territorios, etcétera. Sí. Ok. También se consideró la adhesión a Estados Unidos en ese mismo tiempo. Sí, eso es interesante porque, digamos... Estados Unidos en ese momento no era tan importante como ahora. No, todavía no. ¿Va? Aquí tengo la fecha de anexión a Estados Unidos, es el 5 de diciembre. O sea, se anexó. Sí, la Asamblea tomó el decreto. ¿En el año? El 5 de 1822. El 5 de diciembre de 1822. El mismo año. Ya, sí, porque lo que pasa es que... ¿Qué asamblea? San Salvador. La Asamblea de San Salvador. Solo San Salvador. Solo San Salvador. Solo San Salvador. El mismo grupo que se oponía a la anexión a México. Para ser más. No querían México, pero querían Estados Unidos. No, la cosa es lo siguiente. La cosa es lo siguiente, que San Salvador está tratando de negociar la anexión. No se cierra del todo, pero quiere poner condiciones. Entonces el emperador le dice a Filísola, tome San Salvador, no esté discutiendo. Entonces cuando Filísola avanza, entonces la Asamblea decreta la anexión a Estados Unidos. ¿Como una forma de defenderse? Sí, de protegerse, para decir, mire, ya somos parte de otro territorio. Pero hay una... Alfredo ¿Estados Unidos recibe eso bien? ¿Toma carta en el asunto? No, fue una delegación a entregar el acta. Bueno, Manuel José Arce estuvo en la delegación, pero entonces, ¿qué pasó?
Manuel José Arce viaja a Estados Unidos. Sí, claro. A Con Estados Unidos. la comitiva. Sí. Claro, en una comitiva. Bueno, entonces ¿qué pasó? Va? Esa carta en realidad nunca la conoció el gobierno de los Estados Unidos. ¿Nunca la conoció? No, nunca se entregó porque al fin el gobierno de Estados Unidos no la discutió, la anexión, porque pero lo importante es el documento justificativo de Delgado. ¿Qué era la justificación? Él dice que San Salvador prefiere anexarse a Estados Unidos porque tiene instituciones republicanas que no son hereditarias. O sea, estaban las ideas liberales republicanas. Claro, republicanas. Seguramente inspirada la Revolución Francesa. Sí, y dice, y su sistema federal nos interesa porque en el federalismo nosotros podemos seguir siendo católicos. ¿Entiendes? Ya. Así como era Maryland. Y entonces, o sea, él ve el sistema de Estados Unidos como más afín por su relación más estrecha con la igualdad, a diferencia de las instituciones aristocráticas. Esa es la justificación que da Matías Delgado. Luego, digamos, se tomó San Salvador el 9 de febrero de 1823, e inmediatamente después cae Iturbide. Entonces, digamos, el gobierno de México se desintegra, aprovechan todos los que estaban en oposición en Centroamérica a la anexión, los de San Salvador como Delgado y los guatemaltecos que estaban en contra de la anexión, que estaban los Barrundia, Pedro Molina, Manuel Montúfar y Coronado, y convocan al Congreso que no se hizo. Y ese Congreso es que ya reunido declaró la independencia de México el 1 de julio de 1823. 23. Y José Siles Valle negoció que México la aceptara pacíficamente. O sea que entre 1821 y el 23 estuvo sabroso aquí, ¿no? Sí, hubo o sea, de es todo. toda la Voy a corte Interesante. y volvemos rápidamente. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. ...196 años y seguimos construyendo nuestro destino. Gobierno de El Salvador. En Integral cumplimos nuestras aspiraciones con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. En esta esquina, en medio de una reunión, enfrentando a la diarrea y al temible gas, Mr. Correcto. Ya no luches contra la diarrea y los temibles gases. Cortalos de una vez con intestinomicina Además. Fórmula completa y con doble acción. Corta la diarrea y además los gases. Intestinomicina Además, de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Pídele a tus familiares y amigos que cuando envíen sus remesas familiares
soliciten que las recibas en el sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver. Y después viene que se disolvió la Federación. No, después viene la Asamblea Constituyente, la Constitución Federal y el Gobierno Federal, que dura desde el 26 hasta el 38. 38. Sí, ahí se disuelve. Ahí hubo, en estos 23 a 38, del 26 al 38 son guerras civiles. ¿Son guerras civiles? Claro, ahí es donde aparece Morazán. Entra en escena otro personaje. Ahí aparece Morazán. A ver. El 23 se instaura la Asamblea Centroamericana. Sí, que se establece la República Federal de Centroamérica. Centroamérica, sí. Ya. Con sede en Guatemala, con un presidente. ¿Qué había? Presidente, que es Manuel José Arce, el primer presidente de Centroamérica. Luego, la guerra civil comienza en el 26, 1800, un año después. Ya. Y de ahí la desintegración. Y vale decir también guerras civiles entre los mismos pueblos centroamericanos. Claro, al interior de Guatemala, y después la guerra se extiende a San Salvador, Nicaragua y Honduras. Solo Costa Rica queda fuera de la guerra civil. Todos pelearon. Sí. ¿Qué resulta de todo eso? Bueno, resulta que los estados del sur, Nicaragua, Honduras y El Salvador, toman Guatemala en 1829. ¿Se toman Guatemala? Claro. Y prácticamente destruyen a Guatemala como centro político. Y ese es el origen de la Yo creo que muy poca gente sabía esto. No, o sea, cuando en la escuela se enseña también de Morazán, otro personaje que no lo hemos mencionado y que le llaman el prócer de la Unión Centroamericana. Es decir, primero hay que mencionar que Arce en el 26 es presidente de todo esto. San Salvador, ¿por qué le da la prioridad a Delgado y por qué no a Arce? ¿Por qué tiene que ser un cura el prócer más importante de la independencia y no un civil, por decirlo así? Porque Arce, cuando llega al poder, no apoya el tema del obispado y le hace la guerra a San Salvador, a su mismo tío de alguna manera, que era Delgado. Entonces, desde ese momento aquí se da una cadena de división, una cadena de guerra, de combate. Aparece Morazán en la escena. Morazán buscó la unión a través de la guerra. Es decir, ¿usted no está de acuerdo conmigo? Bueno, no, o le hago la guerra o lo expulso. Pero no olvides una cosa, que el jefe de Estado de San Salvador es Vicente Villacorta. Sí, en el 26. No, y Arce hace todo lo que le aconseja el jefe de Estado de San Salvador. Y en ese caso no o sea que no es solamente, digamos, Arce, sino que están divididos internamente todas las... Se toman Guatemala. ¿Qué pasa después de la toma de Guatemala? Bueno, ¿estamos ya en vivo? Sí, estamos en vivo. Sí, no. Aquí, digamos, la cuestión es la siguiente, ¿verdad? Que hay una parte poco comprendida y estudiada, que digamos que es la Constitución que se establece, ¿verdad? Y las razones por qué Centroamérica entra en guerra civil, ¿me entiendes? Y por qué de Guatemala se extiende la guerra a los estados del sur. Entonces, si puedo explicar brevemente lo que pasa, digamos, es que la Constitución que se redacta es muy contradictoria. Por ejemplo, es centralista porque todo el poder se le da al Congreso y al Senado. El presidente y la Corte Suprema de Justicia son un adorno, no tienen casi atribuciones. Segundo. Y había Senado. Claro. Bicameral. Sí, es bicameral. Sí. Pero allí es donde está todo el problema, porque el Senado no es parte legislativo, sino que es un cuarto poder, que tiene atribuciones de los tres. Ahora, luego, a nivel de impuestos, para debilitar el poder central, el gobierno federal no puede cobrar sus impuestos. Dependía de que los estados, una vez que habían cobrado sus impuestos, se los transferían
Entonces el gobierno no funcionaba porque los estados más pobres como San Salvador, Honduras, Nicaragua siempre alegaban que no tenían. Entonces el único estado que cumplió con enviar sus impuestos al gobierno central fue Costa Rica. Y Guatemala porque ahí estaba el gobierno federal. Otro problema, la Asamblea no creó distrito federal, ¿me entiendes? Porque no habían recursos. Es decir, ese gobierno, Dios no tenía recursos, empezó con préstamos. Hay una deuda externa que se arrastra por 100 años. Luego está el otro tema que es el que lleva a la guerra, ¿verdad? Es que hay unos que quieren una constitución central y otros una federal. Usted sabe que en Chile la primera constitución es federal y es un desastre. Y está la constitución del 33 que establece el centralismo. Entonces, Matías Delgado quiere una constitución federal, Manuel José Arce no. Entonces, usted ya comienza a ver allí el conflicto entre los intereses, digamos, centrales que los representa Guatemala y los intereses provinciales. Está esa estiria floja. Entonces, y luego está el otro problema, que es el más importante, ¿va? Es que Manuel José Arce, como ha estado en Estados Unidos, ve que Washington integró el gabinete con lo mejor de las dos tendencias. Y él quiso hacer eso aquí, en Centroamérica. Aquí la facción más radical, que la representaba Molina, Pedro Molina, Barrundia y Gálvez, no quisieron integrarse al gobierno, porque lo veían como una traición a la revolución. Y entonces, prácticamente desde el inicio, se empieza a sabotear el gobierno federal. ¿Entiende? Entonces, ese conflicto, y luego, digamos, una vez avanza, digamos, el gobierno, prácticamente después de un año, en los periódicos, es un fuego cruzado. ¿Fueron guerras sangrientas? Sí, bueno, sí, la federal claro, sí. Claro. Sí. Guerra sangrienta, murió mucha sí, gente. Muchas muertes, expulsiones. ¿Principalmente dónde? Bueno, digamos, la guerra comienza, digamos, al interior de Guatemala, porque comienza la guerra entre Manuel José Arce, que es el presidente federal, y el jefe de Estado de Guatemala. Pero eso se resuelve rápido, porque el gobierno de Guatemala es muy débil. Pero luego, y aquí tiene mucho que ver ya con la creación del obispado, Matías Delgado y San Salvador esperan que las nuevas instituciones independientes ratifiquen el obispado. Entonces, el Congreso Federal ratificó el obispado, pero el Senado, que tenía el veto, lo vetó. Y esa resolución salió ya en la guerra civil. Entonces, inmediatamente San Salvador lanzó la invasión a Guatemala en marzo del 27. ¿Qué pasó después del 38, que se disuelve la federación? ¿Se establecen ya los países como están ahora? Sí, bueno, aquí hay que explicar que Centroamérica se desintegra. Se desintegra. Porque, ¿qué pasa? Las últimas elecciones de autoridades federales son el 34. Por ejemplo, Morazán es presidente del 30 al 34. En el 34 él pierde la elección con Valle, pero como Valle muere, es el presidente hasta el 38. En el 38 los conflictos internos se han generalizado de tal manera que no se pudo realizar la elección de presidente, la elección de Senado, ni Congreso, ni Corte Suprema de Justicia. Entonces, prácticamente, digamos, o sea, las autoridades constitucionales federales se disuelven, se desintegran. Y ahí, en ese contexto, ya Nicaragua y Costa Rica son los primeros que declaran la independencia de Centroamérica, es en el 38. Por eso es que para mí 1838 es el fin de la federación. Ahora, para mí, ¿cuál es lo más importante de todo esto? Que José Cecilio Valle había advertido que si la Constitución no se reformaba, esto iba a terminar en un desastre. O la más fuerte iba a dominar a todas, o todas iban a terminar en la nulidad. Ya, para usted el 38 es realmente la verdadera independencia de El Salvador. No, ahí es la destrucción de Centroamérica. La destrucción de Centroamérica, claro. Y de ahí, después de esa destrucción, ¿ya nace un Salvador totalmente independiente o no? No, de manera forzada, porque San Salvador no acepta la independencia.
a lo largo de 50 años. Siempre está, o sea, el problema es que queda como un niño en la orfandad. ¿Ah, sí? Sí, porque, digamos, en San Salvador hay la conciencia de que esto no es viable. Es muy pequeño. ¿Por qué está la fecha 2 de febrero del 41? Porque digamos, en el 41 se crea el Estado. El Estado salvadoreño. Sí, pero no la nación salvadoreña. Explíquenos la diferencia para que todos entendamos. Sí. Usted tiene, digamos, que primero se configura la nación española en el 12. Luego, por año y medio pudo haber una nacionalidad mexicana que no se configuró. Y luego está la nacionalidad centroamericana, desde el 26 hasta el 38. Entonces, San Salvador ve como Centroamérica como su nacionalidad. O sea, es un estado sin nación. Porque como Centroamérica no existe, es un estado sin nación. Y entonces siempre está en la lucha de reunificar Centroamérica por la vía militar o política. Entonces hay un periodo de orfandad. ¿Y el 41? En el 41 se crea, el estado de San Salvador. Pero entre el 41 y el 60 hay 25 gobiernos, como lo ha demostrado Carlos Gregorio López. Esto, ¿por qué? Porque como Centroamérica se fracciona, comienzan las guerras intestinas. Y esas guerras intestinas duran hasta 1907. ¿Cuándo se crea la nacionalidad salvadoreña? Bueno, la nacionalidad salvadoreña, se empieza a configurar en el primer centenario de la independencia. Ah. 1803. O sea, pasó 100 años. Claro, ¿me entiendes? O sea, a configurarse como tal, ok. Bueno, poco a poco se va. Ya, vamos a ir al corte, nos queda la parte de la iglesia que me parece importante ver el rol que tuvo la iglesia. Algunos llamaron la iglesia rebelde de la independencia. Vamos a ver, ya volvemos. Bandesal reconoció el aporte de sus aliados de cooperación proveedores de fondos y de manera especial la destacada gestión de las 71 instituciones financieras que intermedian sus recursos a través de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Les motivamos a profundizar su trabajo a favor de los sectores productivos y así crear oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Firmes y adelante. Estamos en tu corazón.
¿Tramitaste tu DUI? ¿Ya cumpliste 18 años? ¡Ya está listo! Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. Bueno, vamos a ver ahora el rol de la Iglesia en todo esto, un rol sumamente importante. Hay que tomar en cuenta que los españoles vinieron con sacerdotes católicos que algunos dicen eran más capellanes que sacerdotes, pero venían, digamos, juntos y es hasta después que empieza a formarse sacerdotes propiamente acá, en la zona, ¿no? Que iban a estudiar a Guatemala, la que tenía el único seminario. Sí, definitivamente. Aquí el primer seminario de América Latina es de Tlatelolco, en México. Es decir, ¿por qué? Porque había un estigma y decían que nuestros aborígenes y los mestizos no traían como las condiciones para hacer el voto que la iglesia exigía. Entonces se había estigmatizado todo el mestizaje y también a los indígenas, ¿no? Por lo que los criollos eran la mayoría que asumían las órdenes religiosas o lo demás. Ahora, el rol de la Iglesia Católica, nosotros sabemos que está en primera fila, pero yo sí quisiera decir cómo en la Declaratoria de Independencia, en el artículo 10, se establece que la religión que se profesa es la católica, apostólica y romana. En la primera constitución del Estado salvadoreño, 1823, se establece lo mismo. En la constitución de la Federación Centroamericana, en el artículo 9, se establece también, pero ya se va bajando. Esto era porque la influencia española que venía de reyes católicos, ¿no? Y además porque los próceres y todos los involucrados profesaban el credo católico, ¿no? Profesaban el credo católico. El credo católico. Pero ya cuando viene Morazán y todo lo demás, Morazán establece la libertad de culto. ¿Por qué? ¿Morazán no era católico? Morazán era, pues, no de fe así, practicante, ¿no? Católico como tantos, es decir, bautizado, etcétera. Pero no era un hombre que se encargó como carrera en Guatemala o otros que defendieron la fe, etcétera. No se distinguió por ser un devoto piadoso. Pero ¿qué estoy diciendo acá? Que para la iglesia en ese tiempo decretar la libertad de culto, que viene influenciada por toda la corriente de donde estudió Adolfo de Inglaterra. Newman, el cardenal Newman en ese tiempo, que era protestante, es el que favorece las llamadas misiones evangélicas y que llegan a estos territorios. Morazán de alguna manera, influenciado por este pensamiento y obviamente que más gente se esté estableciendo, decreta la libertad de culto. La iglesia vio en aquello una ofensa enorme, sin embargo pues se continúa. Lastimosamente Matías Delgado muere en el 32, que hubiese sido quizás la contraparte a esta ley que se establece. Ahora, la libertad de culto ya se estaba dando en toda América, no solamente acá. Seguramente estaba ya, bueno, en Europa tiempos, ya estaba... Es que la libertad de culto ya está establecida en la Constitución del 24. Lo que pasa que... Sí, pero ya México la tenía. No, México es con las reformas de Juárez. Okay. Exacto, o sea, digamos, en la Constitución Federal se establece que la religión oficial es la católica, pero se acepta el culto privado de cualquier otra. Ya hay una libertad de culto limitada. Es limitada, porque privada es, bueno, lo puede, pero ya oficial de que lo puedan hacer público en el 32. Y luego viene todo el pleito de la Iglesia Católica con el primer obispado. El primer obispado que estuvo a manos de Viteri Ungo, y es todo un pleito también, ¿no? Entra en escena Pineda y Saldaña y después va a entrar en escena Gerardo Barrios. Es toda una continuidad que nosotros hemos venido enfrentando. Después viene la secularización de los cementerios, es decir, que eran de la Iglesia Católica, el Estado se los adueña. Viene la demosartización de los bienes de la Iglesia, el Estado tiene necesidad, la Iglesia tiene los bienes, entonces se los agarramos. Comienzan entonces toda una trayectoria de una polémica continua y entonces aquí todavía no se han resuelto los problemas, ¿no? O sea, hemos traído una historia de guerra y división. Este país no ha pasado 30 años cuando ya estamos metidos en otro rollo fuerte de guerra, ¿no? Entonces, la génesis de la independencia nacen ahí nuestros problemas. Ya lo mencionaba Adolfo, o sea, estos estados se dividen, la unión es bien difícil, las guerras unos con los otros, que Nicaragua contra El Salvador contra Honduras, los dos contra Guatemala. Bueno, aquí es un ajedrez que están, o sea, definitivamente, y la iglesia en medio de todo ese avatar, ¿no?
pero al final pues es lo que tenemos. Pero la iglesia, ¿cuál crees tú? O sea, ya digamos con la objetividad que se puede hacer al revisar la historia, los primeros sacerdotes que llegaron aquí, ¿llegaron pensando en los indígenas o llegaron para custodiar a los españoles? No, definitivamente. En un primer momento el padre de los que vienen acá, vienen como capellanes en los barcos, es decir, dándoles la asistencia espiritual a muchos que morían en la travesía. Es decir, ahí les daban los santos óleos, el viático, se morían y los tiraban al mar. Entonces, para hacer exequias en los barcos, por decirlo así, ¿no? Cuando se establece, que vale decirlo también acá, en El Salvador, el clero que evangeliza El Salvador es el clero diocesano. A diferencia de muchos lugares donde fueron franciscanos, dominicos, jesuitas, aquí en El Salvador... ¿Por qué fue diocesano? Porque los que venían de Guatemala no sé si la gente tiene claro, ¿no? Hay dos tipos de sacerdotes. ¿Usted es diocesano? Diocesano. Diocesano. Significa que estudió en un seminario... para una diócesis determinada. Para una diócesis y no pertenece a un ejército, como por ejemplo, específico, como los jesuitas, los dominicanos, una congregación, los mercenarios, sino que son territoriales, aunque yo estudié 7 años con los jesuitas en Roma. Entonces, pero igual, pero usted yo soy sacerdote diocesano ordenado por la diócesis de Santiago de María. En ese tiempo los diocesanos son los sacerdotes que responden a los intereses locales del pueblo. Los sacerdotes religiosos, solo para darles un ejemplo, era casi como una transnacional. Es decir, tenían su jefe superior, podría ser en México, podría ser en España, podría ser en Colombia, etc. Y aquí solamente venían en las misiones, estaban los conventos, etc. Pero ellos en definitiva respondían al rey. En cambio los diocesanos respondían más a la jurisdicción. Y también los que usted llama religiosos, ¿le llama religiosos? Religiosos, son religiosos. Tienen características especiales, ¿no? Ellos van por el fundador, el carisma del fundador, lo potencian, tienen un espíritu apegado a su fundador. En cambio nosotros pues somos sacerdotes diocesanos, que son los primeros que existieron después de San Pedro y compañía, es decir, los establecidos por la iglesia naciente. Recuérdense que sean diocesanos los que fundan la iglesia en El Salvador. ¿Es una cosa bien diferente al resto de América Latina? Es una cosa curiosa, porque generalmente eran así, venían los capellanes y eran los que de alguna manera establecían las primeras ermitas, las primeras parroquias, las primeras doctrinas, como se le llamaba en el tiempo. Entonces los sacerdotes diocesanos nacen cuando ya se ha establecido la iglesia local, cuando se funda un seminario y entonces los mandan a formar. Pero en este caso estos sacerdotes habían sido formados en México, llegan a ayudarle al obispo de Guatemala, el primer obispo de Guatemala, y el primer obispo de Guatemala los envían a El Salvador. Entonces el padre Godínez, el padre Hernández son los primeros que llegan a San Salvador y la iglesia ¿Cuándo se crea el primer obispado en El Salvador? En 1843. O sea, 43. la diócesis. ¿Y el primer obispo es? Viteri Ungo. Entonces, un obispo. ¿La iglesia colaboró con la independencia de El Salvador? Aquí los curas son los que llevan. Y no, yo siempre hoy estoy promoviendo a un sacerdote que es el primero que se le acusa. Y aquí Adolfo tiene que hablar con el padre Manuel de Castro. Es el primer sacerdote procesado por infidencia y por ideas sediciosas, así se le llamaba. Esto fue en 1810. El obispo de Guatemala le manda a hacer una investigación y entonces comienzan a él de alguna manera, lo apresan, le quitan el beneficio, así se le llamaba. La parroquia era un beneficio, lo quitan de Santiago Texacuango y se lo llevan. Después es que ya van a salir los padres de los hermanos Aguilar, Cañas, Matías Delgado, etc. Pero yo quiero que sepa el pueblo salvadoreño que a este prócer no se le da a conocer. De Santiago Texacuango, Manuel de Castro. A ver, ¿tú tienes información, Adolfo, sobre él? Está en el primer gobierno del 22. ¿Primer gobierno? Sí. ¿Qué cargo? En la Junta. En la Junta, sí, la Junta, seguramente. Claro. Tuvo que haber estado, porque como digo, pero si se fijan los demás en los próceres no lo mencionan. En los levantamientos de 1811 del 14 no aparece su nombre, pero está en la primera, unos documentos que encontramos en Guatemala, en donde aparece él por infidencia y el obispo obviamente que le hace la investigación, le quita el beneficio y de alguna manera lo apresan. Entonces, para mí sería como el primer prócer de la independencia de El Salvador y de Centroamérica. Bueno, me quedan creo un par de minutos nada más.
Es interesante, lo que hemos tratado esta noche es entender un poco más todo este proceso que se dio y por qué consideramos el 15 de septiembre nuestra fecha de independencia, pero que fue todo lo que el proceso un poco a grandes rasgos, ¿no? Es muy poco lo que conocemos, Adolfo, de la historia en El Salvador, tengo la impresión. Sí, porque, digamos, durante la guerra El Salvador se volvió importante, salió muchas personas como yo que estudiamos estas materias y muchos extranjeros se interesaron por El Salvador. Entonces, nosotros tenemos alrededor de unas 30, 40 tesis doctorales que han renovado por completo el conocimiento de la historia. De la historia, sí. Y por ejemplo, sobre estos temas tenemos tesis fabulosas como los trabajos de Roberto Turcio, María Eugenia López, Carlos Gregorio López, Aida Herrera, el historiador mexicano Mario Vázquez, los trabajos de él, los Millos. Entonces, tenemos mucho conocimiento ya, hay mucha cosa nueva que recién está bajando a las escuelas también. Y yo le digo una cosa, sí. Yo llevo en El Salvador 30 años y lo que ustedes me están diciendo ahora, porque yo alguna vez hice un programa hace muchos años atrás sobre esto, ya es diferente. Me parece que hay mucha más carne hoy día, hay mucho más estudio. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. El tiempo se fue rapidísimo, pero estoy seguro que para usted, amigo televidente, fue interesante conocer un poco más sobre el nacimiento de El Salvador. Gracias, Adolfo. Gracias, padre. Muy amable. Sí. Los espero mañana a las 8 de la noche. No, mañana no. El lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.